Bienvenidos una vez más a GeoIntel Z, Geopolítica Zarzops. Y hoy es un informe de situación en el que vamos a tratar varios sectores. El primero de ellos, el sector Sumi, donde ya saben ustedes que ayer, día 24, el ejército ruso controló el pequeño asentamiento fronterizo de Novokonstiantinivka. Dentro del contexto de las operaciones abiertas por el jefe Gerasimov en el Oblast de Sumi y concretamente en la acción sobre este eje defensivo al norte de la localidad de Sumi. Ya saben, flanco oeste de la defensa ucraniana, Kotin, flanco este, Marin. El ejército ruso lleva a cabo una acción en el área fronteriza que le permite controlar Novokonstiantinivka. Lo que en un principio puede ser simplemente el control de un pequeño asentamiento, vamos a analizar cuál es el motivo por el cual el ejército ruso ha operado en ese área y cuáles son los efectos que tiene sobre el eje ucraniano del norte de Sumi. Porque aquí el objetivo es romper el eje defensivo, que parcialmente ya está superado, pero romperlo definitivamente mediante una acción de flanco, precisamente por el flanco oeste, el área de Kotin. Pero primero vamos a ponernos en contexto. Este eje defensivo al norte, que preparó ya en su momento el jefe Sirsky y ahora pues lo recibe el jefe Drapati, este eje defensivo aprovecha el río Olesnia y hay que pasar el río Olesnia. Ha sido una zona de combates desde ese río Olesnia hacia el norte, que es la frontera con el Kursk ruso. Ha sido una zona muy disputada, iba a decir durante meses, no, años. Desde que el ejército ruso logró desalojar al ejército ucraniano de Kursk, ahí se han producido fortísimos combates. Ha habido momentos de cierta calma operacional en donde simplemente ambos contendientes mantenían batalla posicional, pero, eso sí, desde hace ya unos pocos meses, el ejército ruso ha decidido imprimir mayor intensidad a los combates y esto le ha permitido romper el eje defensivo inicialmente en la parte central. Posteriormente, el ejército ruso ha llevado a cabo dos acciones claramente para flanquear ese eje defensivo. La primera en la zona este y la segunda en la zona oeste. En esta segunda imagen se recoge el mapa con todas las operaciones abiertas por parte del ejército ruso para romper definitivamente la defensa ucraniana al norte de Sumi. Esta defensa es el eje defensivo ucraniano, flanco este, como he comentado, Kotine, flanco este, Marine, y aprovecha el curso del río Olesnia y una concatenación de pequeñas localidades entre Kotine y Marine, en donde se disponen las posiciones fortificadas ucranianas. A su favor, por supuesto, el río, y a su vez al sur del río tenemos unas importantes masas boscosas. El ejército ruso lo primero que hizo fue lentamente aproximándose a este eje defensivo para romperlo por su tramo central, concretamente por la zona de Korbachivka, Nova Korbachivka y Novasich. Rompió hace semanas ese tramo central del eje defensivo ucraniano, logrando alcanzar Ivolfansk, una pequeña aldea. Pero ya el roto está hecho, y una vez más observamos cómo el ejército ruso opta por romper en dos ese eje defensivo, como ha pasado en otras ocasiones, y esto tiene un efecto demoledor hacia lo que es el este, hacia Marine. Fíjense bien ustedes en los trazados negros, son las carreteras. La zona que va desde Ivolfansk hacia el este, hacia Marine, ya no recibe apoyo logístico ni tampoco refuerzos de unidades. ¿Cuál es la ventaja que tiene aquí el jefe Drapati? Pues que concretamente al sur de Yablunivka y Yunakivka nos encontramos con una zona abierta, muy expuesta, por lo tanto, a todo lo que son drones merodeadores, kamikazes, drones de reconocimiento, que hacen inviable una acción terrestre con blindados para romper y poder alcanzar Marine. Por lo tanto, aquí el jefe Gerasimov lo que ha hecho ha sido simplemente cortar el suministro, el abastecimiento a esas posiciones defensivas. Y, a su vez, desde la parte este, y concretamente ángulo inferior derecha, el ejército ruso hace ya semanas controló Miropilia. Desde Miropilia llevó a cabo dos progresiones,
una hacia lo que sería el noroeste y otra hacia lo que es el oeste. Nos fijamos en la primera, que es el eje de avance ruso Miropilia-Mogritsia, en donde, siguiendo el trazado de la carretera que une esta zona con Marine, el ejército ruso va hacia Marine, dejando como esfuerzo de contención la acción que hay desde Yablonivka y Yunakivka, precisamente en espera a que las fuerzas propias desde esta zona de Miropilia-Mogritsia consigan romper la defensa ucraniana que hay en la zona boscosa y presentarse en la retaguardia de Marine. Cuando las unidades rusas se presenten al sur inmediato de Marine, veremos muy probablemente cómo desde la zona de Yablonivka-Yunakivka empujen hacia el sur y a su vez esto genere un cerco precisamente en el área de Satki, que se encuentra al este, donde hay un esfuerzo auxiliar desde la frontera rusa sobre esta zona boscosa. Aquí tendremos en varias semanas seguramente, porque esto siempre es todo muy lento, tendremos un embolsamiento de las unidades defensoras de Satki. Satki es, iba a decir una aldea, menos de una aldea. Desde luego ahí se van a quedar, como decimos habitualmente en España, los últimos de Filipinas, porque es zona en la que ya no se recibe tampoco absolutamente nada, quedan algunos elementos de unidades ucranianas en posición defensiva completamente ahí dispersos, y eso, si no salen de la zona, van a quedar embolsados. Bien, esto sería en lo que concierne al flanco este de este eje defensivo. Por lo tanto, podemos resumir que básicamente el ejército ruso, debido a las condiciones del terreno, opta por el avance desde Miropilia-Mogritsia para presentarse en la retaguardia de Marine. Eso en el flanco este. Y, eso sí, no olviden que el ejército ruso rompe por el centro el eje defensivo ucraniano. Ante la pregunta, ¿el eje defensivo ucraniano está roto? Sí, está roto por el tramo central. Y Volzansky es la prueba. El ejército ucraniano ha tratado de revertir la situación en Ivolzansk, pero lo cierto es que no lo ha logrado. El ejército ruso ahí se mantiene firme. Y es un paso importantísimo para seguir enviando unidades hacia el sur, hacia Sumi en definitiva. Se trata en definitiva, como pueden ustedes observar, presentarse en la parte, viendo el mapa, en la parte derecha de este trazado de la N07 que va directamente a Sumi. Zona con muchos bosques, posiciones aisladas de tiradores selectos, minas, es decir, es una zona complicada, pero ahí están. Y pasamos al flanco oeste. El flanco oeste es muy interesante analizarlo, porque el ejército ruso tenía un problema. Para poder avanzar hacia Kotine necesitaba Kondrativka. Y Kondrativka, hace ya un año y pico, en tiempos del jefe Sirsky, hubo una fuerte reacción ucraniana, pasó de nuevo a control ucraniano, pero en semanas atrás el ejército ruso controla Kondrativka y automáticamente lo que busca es su progresión hacia el oeste por dos motivos. Primero, para que de esa manera, en esa progresión, se logre una zona de control, de seguridad para poder seguir avanzando hacia Kotine. Y en segundo lugar, quizá lo más importante, romper la carretera que une Novokonstiantinivka con Kondrativka y Kotine. Entonces, el ejército ruso, repito, rompe por Kondrativka, punto de ruptura de esa carretera. Pero a su vez, y esto pasó ayer, el ejército ruso logra romper esa misma carretera en Novokonstiantinivka. Y esto es importante, porque rompe el nexo con todo lo que hay a lo largo de la frontera con Rusia, con esa carretera que sigue más o menos en paralelo y que llegaría a la zona de Tekkino. Bien, está roto. Entonces ya lo que es la defensa ucraniana al sur de Kondrativka tiene un problema. A su oeste, zonas abiertas, muy expuestas. Presentar posiciones defensivas ahí es absurdo. Es simplemente que los drones de reconocimiento rusos vayan detectando la posición y les caiga lo que no está escrito. Y, por supuesto, al romper en esa zona, ya Kotine solamente recibe lo que pueda Sumi entregar desde el sur, por dos carreteras, la N07, por supuesto, y otra que nos encontramos que entra por el suroeste de Kotine. Bien, la ruptura en la parte superior por Novokonstiantinivka y Kondrativka permite al ejército ruso asegurar la zona norte para que haya una maniobra de aproximación
hacia Kotine y Pisarevka, que son los dos pasos principales que tiene el ejército ucraniano para mantener la línea. De manera que el control de Kotine y el control de Pisarevka le permite al ejército ruso acceder a los trazados de las dos carreteras más importantes que se van a acercar, repito, por el norte a la propia localidad de Sumy. Y aquí un inciso. Lo he repetido en innumerables ocasiones. La propaganda bélica ucraniana y occidental, cuando habla de estos controles rusos de pequeñas aldeas, siempre tiene la tendencia a minusvalorar el objetivo, como indicando que es ridículo. Estamos hablando de poblaciones muy pequeñas. Sin embargo, yo vuelvo a insistir, no se trata de la superficie o del número de habitantes de los asentamientos. Se trata de si estos van a reportar una ventaja táctica determinante en tu acción. Evidentemente, esto la propaganda bélica ucraniana y occidental ni lo comenta. Pues bien, el control de Novokonstantinivka vemos que tiene una enorme importancia para la acción rusa sobre Kotin. Ahora vamos a pasar a otro mapa para que vean ustedes qué es lo que sucede al cortar por Novokonstantinivka hacia su oeste y siguiendo lo que es la frontera, las fronteras internacionales entre Rusia y Ucrania. Esto nos lleva, como he comentado, hacia la zona de Tetkino. Desde Novokonstantinivka hasta la zona de Tetkino hay un tramo fronterizo de aproximadamente 35-40 kilómetros. Vamos a ver en la siguiente imagen cuál es la perspectiva operacional que desde GeoIntel Z hemos planteado. Observen el mapa. Novokonstantinivka, parte central. El ejército ruso controla Novokonstantinivka. Ya hemos hablado de cuáles son los efectos y qué es lo que persigue el mando ruso con Novokonstantinivka hacia su este-sureste. Y ahora vamos a ver la relación que tiene Novokonstantinivka con lo que estábamos comentando, con toda esa parte fronteriza entre Rusia y Ucrania hasta Rizivka. Concretamente, Rizivka es una localidad ucraniana bajo control ruso que está al sur de Tetkino. Ya saben ustedes que Tetkino fue objeto de combates hace ya bastante tiempo porque hubo una entrada ucraniana, una operación transfronteriza ucraniana y que, bueno, pues al final, como siempre, agua de borrajas, fueron desalojados y posteriormente el ejército ruso llevó a cabo acciones sobre la propia Ucrania. Versalivka, Rizivka, norte de Volfine. Esas son estrellas rojas, ángulo superior izquierdo. Bien, observen el detalle. Entre la zona de Volfine y Novokonstantinivka he presentado una zona que es la previsible acción transfronteriza rusa sobre Obodi. ¿Con qué intención? Pues la futura aproximación a Bilopilia, que es un centro logístico de primer orden que mantiene las posiciones defensivas ucranianas en este tramo entre Sumy y el Kursk ruso. La amenaza sobre Bilopilia será un enorme problema para el ejército ucraniano, porque no olviden que el esfuerzo principal lo está realizando precisamente para defender el norte de Sumy. Si se le añade la materialización de esta amenaza sobre Bilopilia, aquí el jefe de la PATI va a tener que disminuir el apoyo a esta zona del norte de Sumy, que son los combates que hay a lo largo del río Olesnia, facilitando, por tanto, la acción rusa en el área. Pero a su vez, fíjense que, claro, en el cumplimiento de la misión encomendada, que es la zona de colchón o de amortiguación entre Rusia y Ucrania en el área, al actuar sobre Obodi, tiene ya la capacidad de ir configurando el mapa de batalla sobre Bilopilia, tanto por su norte como por su este. Como siempre decimos en el canal, veremos. Y lo cierto es que estarán ustedes de acuerdo conmigo que lo terminamos viendo todo, o prácticamente todo. Y ahora, antes de terminar, hemos hablado del sector Sumy. Al principio del informe comentaba que íbamos a tratar otros sectores. Quiero tratar dos sectores más, aunque sea de manera sucinta, y luego ya en otros informes nos extenderemos lo suficiente. Estoy hablando de las últimas novedades en Dobropilia y las últimas novedades en torno a Orikip.
Vamos a ver qué es lo que está sucediendo en estos dos sectores que son puntos de máxima fricción. Pasamos al sector Zaporilla, parte oriental, y concretamente eje defensivo Bernia-Tersa, eje defensivo ucraniano, que ya saben ustedes, al norte Novomikhailovka y al sur Omelnik. Ya saben ustedes que el ejército ruso rompió por el centro, por Liubitsk, donde se encuentra precisamente este punto amarillo redondeado o ribeteado en azul. Bien, ya saben ustedes que la ruptura por Liubitsk implicó la ruptura del eje defensivo en dos partes. Al sur de Liubitsk, el ejército ruso ha controlado Novosolosino, esto fue días atrás, y esto lo que hacía era automáticamente interrumpir líneas logísticas y de apoyo a Orikip vía Omelnik, que luego ya por el norte-noreste accedía a Orikip. Precisamente esta acción rusa de controlar Liubitsk, Novosolosino, e intentar romper esa ruta logística y trasiego de unidades ucranianas, lo logró, pero nos encontramos con un problema. Y es que el ejército ucraniano ha llevado acciones sobre Liubitsk y en estos momentos es zona gris, pero el ejército ucraniano está en Liubitsk, con lo cual ha abierto de nuevo, aunque sea de forma muy precaria, la ruta logística que viene del norte. Esto es muy importante, porque de lo contrario, la situación en Orikip no es que se agravase, sino que sería ya muy crítica, porque miren ustedes, el ejército ucraniano aquí tiene el eje defensivo Bernia-Tersa, que es a su este, y el eje defensivo del río Konka. El hecho en sí de que el ejército ruso rompiese el eje Bernia-Tersa y pudiese seguir avanzando en sentido este-oeste, lo que hacía era peligrar las posiciones defensivas del río Konka, las posiciones defensivas ucranianas, porque a su retaguardia se presentaba el ejército ruso. Y esto afectaba a estas posiciones, pero automáticamente a la defensa residual que hay en Orikip. Bien, pues el ejército ucraniano aquí ha acertado, ha tenido que ir hacia Liubitsk para despejar la zona. En estos momentos, repito, es zona gris, pero muy probablemente Liubitsk esté bajo control ucraniano porque así lo reconocen varias fuentes muy fiables de origen ruso. En esta otra imagen se ve en el mapa lo que acabo de comentar. Elipse entrecortada en negro. Fíjense, el ejército ucraniano controla Liubitsk o combate por Liubitsk. El hecho es que el ejército ruso ya no tiene cortado al eje defensivo Bernia-Tersa del ejército ucraniano por la mitad y automáticamente le interrumpe una maniobra de envolvimiento de lo que es el norte de Orikip y que afectaba decisivamente también a Tarnaske y Omelnik. Esto lo ha interrumpido el jefe Drapati con esta acción. Veremos cómo se desarrolla. En el interín el ejército ruso en la misma zona ha controlado Dolinka y eso le permite, y esto es consecuencia de que la iniciativa con carácter general es ruso, esto le permite que precisamente desde Dolinka se proceda al corte de las rutas logísticas y de abastecimiento ucranianas, que con Liubitsk estaba ya garantizado, pero como es zona gris y muy probablemente el ejército ruso se haya tenido que retirar, pues esto queda abierto. Bien, pues Dolinka controlado por el ejército ruso y observen cómo en Orikip pues está combatiendo ya por su control. El asunto era que si el ejército ruso siguiese progresando desde Liubitsk hacia el sur en sentido este-oeste, toda esta zona que es el flanco oeste de lo que es el eje defensivo del río Konka, pues estaría en riesgo por la propia retaguardia. Aparte de que rompería las dos rutas logísticas que todavía dispone el ejército ucraniano para poder mantener sus posiciones en Orikip. Bien, pues esto se ha tenido que retrasar todo por esta acción ucraniana. Sí es destacable también, con respecto al río Konka, al sur, el ejército ruso, en la configuración del mapa de batalla de lo que es el noroeste de Orikip, se observa un cierto avance, un cierto progreso hacia Tarnaske, por la zona sur de Zapasne, que es concretamente la localidad, pequeño asentamiento de Novoyakovlivka. Esto permite, por lo menos, mantener un progreso ruso para envolver por el oeste a Orikip y facilitar la maniobra propia precisamente en el suroeste inmediato de Orikip, en la zona de Sherbaki-Mala Sherbaki.
pero lo importante aquí es la acción ucraniana. Ahí han hecho un roto al ruso, porque el objetivo, la intención del mando ruso claramente era una acción de pinzas sobre Orikip, aprovechando el control de Liubiske y este nuevo progreso ruso que acabo de comentar hacia Tarnavski. Bien, pues pasamos ahora al sector Dobropilia, otro punto de máxima fricción. En el sector Dobropilia lo más importante en cuanto a acción militar propiamente dicho, o por lo menos donde se ha focalizado la atención, ha sido el combate por Anovka. En este pequeño asentamiento realmente ya hubo intentos rusos hace pocas semanas, para su control. Fíjense bien, es esa circunferencia entrecortada negra. El ejército ruso, como digo, hace semanas lo intentó. Ahora lo está intentando de nuevo, pero parece que el progreso está más consolidado. Y lo importante es que esa carretera que une Dobropilia vía Anovka hacia la zona de Druzhkivka y Kramatorsk, eso ha sido interrumpido. Esto dentro del contexto de las operaciones abiertas sobre Dobropilia, donde desde hace semanas se ha priorizado la parte oriental y sur. Ya saben ustedes, la mina Bilitske ha sido ya completamente desalojada de ucranianos. Era una zona muy difícil de mantener, puesto que había perdido ya el nexo físico con las unidades vecinas. Pues el ejército ruso ha terminado de expulsar al ucraniano de esa zona, de la zona minera, porque Bilitske es una localidad bajo control ruso desde hace ya tiempo. Bien, y entonces, aparte de las acciones por el sur y parte este de Dobropilia, ayer se volvió a insistir sobre Anivka. El progreso ha interrumpido esa ruta logística, pero para mí lo más importante es el trabajo que está haciendo el ejército ruso en torno a la zona sur de Zoloty-Kolodiazi. Zoloty-Kolodiazi es capital porque va a permitir el acceso al ejército ruso a interrumpir todo lo que es el entramado logístico en el área, que va desde esta zona de Anovka hacia la parte sur-oeste de Druzhkivka. Es la interrupción básicamente de dos sectores de máxima fricción, sector Dobropilia y sector Druzhkivka. El ejército ruso controló Kucherib Yar, pero está aumentando el control del área y su progresión hacia Zoloty-Kolodiazi es un hecho. Y esto quizá es más importante que la propia Anovka. Bien, como he comentado, es un resumen de lo que vamos a trabajar los próximos días. Me refiero a lo que está sucediendo en Liubiske y a lo que está sucediendo, cuando digo Liubiske, me refiero al sector ya Orikip y lo que está sucediendo en el sector Dobropilia. Pues eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya resultado de interés y, como siempre, si tienen la posibilidad de comentar, pueden comentar lo que ustedes desean sobre las acciones que hemos estado explicando. Nos vemos ya en el siguiente informe. Muchísimas gracias, como he dicho, por su atención, por su apoyo. Ya estamos finalizando el mes de agosto. Han sido 2 meses, julio-agosto, bastante intensos, pese a ser etapa, digamos, de verano y vacaciones para los que afortunadamente no estamos en este fregado. Y espero que todo el desarrollo que hemos estado trabajando pues les permita a ustedes tener pues una idea clara de lo que está sucediendo en el campo de batalla ucraniano, porque es que realmente se dicen muchísimas cosas, demasiadas. Trato de ajustarme de acuerdo a lo que yo estoy trabajando en fuentes abiertas, a los hechos y establecer la perspectiva operacional lo mejor que puedo. Un fortísimo abrazo, cuídense, que tengan todos ustedes un buen martes.